Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, hermano, vamos a continuar con este estudio sobre la naturaleza dual de Cristo o la dualidad natural de Cristo, amén. En el capítulo, en la primera parte de este tema, estuvimos mirando a los tipos de personas que fundaron comunidades que piensan que Cristo no tiene en realidad una dualidad, ¿sí? Esta metafísica dualidad de Cristo que hace que Cristo sea meramente divino y meramente humano, ¿sí? Entonces, en la segunda parte estuvimos haciendo una crítica y algunas aclaraciones sobre este tipo de comentarios de los diferentes tipos de personas y de instituciones que afirman hasta el día de hoy que Jesucristo no existió. Unos afirman que Jesucristo no pudo tener mente, que la tentación realmente no pasó sobre él, porque como era divino no podía ser tentado. Otros afirman que Jesucristo se casó con María Magdalena y que tuvo descendencia. Y otros más simplemente creen que Cristo era más que un profeta que murió un día. Sí, mencionábamos algunas religiones, algunos tipos de iglesias que aún el día de hoy existen, y mencionaba también que aún los judíos no creen en Jesucristo. Entonces no es lo que estuvimos hablando nosotros en el capítulo 2. Y el día de hoy vamos a comenzar con la tercera parte, amén. Esta es la parte número 3 de este tema, que en lo personal, hermano, lo disfruto mucho los temas, aun cuando los estoy formando, cuando los estoy haciendo, estoy en la presencia de Dios, disfruto mucho hacer estos temas, porque sé que van a beneficiar a alguien. ¿Sabes cómo? Le va a llegar, así como a mí llegó la comprensión de este tema, a muchas personas les va a servir, ¿sí? Hay muchas personas que tienen muchas dudas sobre esto. Hay muchas personas que tienen 20 años en el Evangelio y no entienden qué es la dualidad de Cristo. Sí, a mí me pasaba. Entonces, le agradezco a Dios, hermano, de antemano, por prestarme tus oídos, amén. Es un privilegio para mí hacer estos temas y que tú seas mi audiencia, amén. Me preguntaban cuál es la iglesia que yo pastoreo. En realidad, hermano, yo no tengo una iglesia. Yo no soy pastor, ¿sí? Yo simplemente comparto la palabra de Dios para todo aquel que necesita una palabra de alivio, una palabra de aliento o una palabra de comprensión, más allá de lo que te enseña una institución, ¿sí? Este canal se llama Los Últimos de la Fila y sin más preámbulo, hermano, comenzamos, amén. Ahora sí, hermano, vamos a hablar sobre la dualidad de Cristo en una formulación sistemática, amén. Ahora sí vamos a entrar en materia. Ok, ya habiendo dejado y atado todos los cabos necesarios para entrar en el tema, amén. Entonces, las Sagradas Escrituras, mi amado hermano, son muy claras en su descripción de Jesús como hombre, y es muy clara en su descripción de Jesús como Dios, ¿sí? Desempeña esta aclaración, o tan claro así lo deja la Biblia, que desempeña el papel de lo divino y también desempeña el papel de lo humano, y estos son dos roles que hasta ahora habían estado separados por mundos, que requieren dos actores diferentes y requieren dos etapas diferentes, ¿sí?
En Jesús, sin embargo, el Espíritu infinito que unió con la humanidad finita para convertirse en el Hijo de Dios. ¿Sí? Estas dos naturalezas parecen mutuamente excluyentes. La deidad es infinita en conocimiento, es infinita en poder y es infinita en presencia. La humanidad está limitada, hermano, en conocimiento. Sí, por eso muchas personas no entendemos aún bien los misterios sobre la dualidad, algunos misterios de Cristo, y tratamos de apegarnos a tipos de personas que tienen su manera de comprensión y aceptamos esa verdad sin necesidad de querer buscar o querer tener esa sed de conocimiento que los puede llevar a una aclaración mental más formal. ¿Sí? Entonces, debemos entender que la humanidad está limitada en conocimiento. También debemos entender que la humanidad está limitada en poder y está limitada en presencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pueden los dos mundos distintos de Dios y del hombre unirse en una sola existencia? ¿Sí? Bueno, hermano, si tú te has formulado esta pregunta, esta es la pregunta que la cristología intenta responder. ¿Sí? La cristología es una materia que solo algunos han estudiado. ¿Sí? Es una materia que te ayuda a comprender a Cristo, exclusiva y plenamente a Cristo, desde su nacimiento hasta la muerte de Jesús. ¿Y quién es ahora? ¿Quién era antes? Es la cristología. Entonces, aunque la Biblia infiere que existe una relación entre la deidad y la humanidad de Cristo, que lo vamos a poner entre paréntesis llamada la unión hipostática, en realidad ningún pasaje fue escrito específicamente para explicar la mecánica de cómo esto funciona. ¿Sí? Los escritores del Nuevo Testamento simplemente afirmaron que era una verdad. ¿Por qué lo afirmaron que era verdad? Porque los que lo vieron, hay unos que vieron y estuvieron con él, y otros que pasaron el conocimiento, que los que estaban pasando el conocimiento, como Pedro, pasó el conocimiento para que Lucas escribiera el Evangelio. Así, Pedro lo vio, Lucas no lo vio. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, lo que debemos hacer entonces es escudriñar meticulosamente todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo en relación con su identidad. ¿Sí? En relación con su, entre paréntesis voy a decir, su autoconcepto. Sí, lo que él pensaba de él y lo que él decía que él era. Y también tenemos que ver las declaraciones hechas por los escritores del Nuevo Testamento, ¿sí? Con respecto a la naturaleza dual, para comprender de qué manera estas dos naturalezas de Cristo pueden o no pueden relacionarse entre sí, ¿sí? Entonces, como Jesús era el del linaje de Abraham y de David, como lo vemos en Juan capítulo 7, 42, también lo vemos en Hechos capítulo 13, del 22 al 23, en Romanos 1, 3 y en Hebreos 2, 16. En esto puedes mirar que ahí está el linaje de Jesús, ¿sí? Entonces, como Jesús era del linaje de Abraham y de David, por necesidad recibió un ADN humano, ¿sí? Recibió genes, cromosomas, ¿sí? Dado que la composición genética de Jesús se recibió del linaje de Abraham, de Isaac y Jacob, no solo era Jesús humano, sino que también era judío, porque su madre y sus descendientes eran judíos, ¿sí? Jesús nació de una mujer judía, en la nación de los judíos, con costumbres y hábitos judíos, y nació en una cultura judía totalmente, ¿sí? Eso quiere decir que Jesús era judío. Se veía y actuaba como lo haría cualquier otra persona judía. Seguramente Jesús bailó en los bailes folclóricos, como lo dice Juan 2, del 1 al 2, jugó con otros niños de su pueblo, asistió a eventos sociales, como lo vemos cuando convirtió el agua en vino, ¿sí? Pero mira, hermano, aunque su concepción fue milagrosa,
Jesús nació como cualquier otro ser humano. Creció físicamente, creció intelectualmente, fue aprendiendo, creció socialmente, creció espiritualmente como cualquier otro hombre, ¿sí? Esto lo vemos en Lucas capítulo 2 versículos del 40 al 52. Ahí vemos el crecimiento de Cristo. Entonces, a veces tenemos el concepto de que Jesús salió del vientre de María, miró a María y dijo: hola mamá, soy Dios encarnado. Y luego le cortamos el cordón umbilical y al salir corriendo, predicó al mundo. Pero no, hermano, esto es más complejo que todo eso, ¿sí? Jesús no sabía que era Dios cuando nació. ¿Te das cuenta? Jesús no sabía que era Dios manifestado en la carne cuando nació. Su mente humana aún no había llegado a saberlo. Su mente humana aún no lo entendía. Él llegó a darse cuenta de esto en algún momento en el futuro, porque en realidad la Biblia no menciona que Jesús supo qué momento era cuando él lo entendió en su mente. ¿Sí? Llegó a darse cuenta de esto según... Yo personalmente creo que fue cuando se perdió unos días y que lo encontraron dando clase en la sinagoga, que aún era un niño. Yo pienso que ahí él ya sabía que era el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero tardó un tiempo, pues. No fue como que nació y salió corriendo a decir que él era. ¿Ves? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió? Esto no se discute en la Biblia, como te acabo de decir. Pero sí sabemos que Jesús entendió su identidad, al menos a la edad de 12 años. Es lo que te estaba diciendo ahorita. Pasó tu niñez aprendiendo lo que iba a ser más grande. ¿Sí? Fue en ese momento cuando le dijo María: ¿no sabes que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? ¿Recuerdas eso? Jesús vivió una infancia, hermano, como cualquier otro niño judío. Tenía que aprender cosas, tuvo que memorizar las escrituras hebreas, aprender a ir al baño, tuvo que aprender a alimentarse, tuvo que aprender a hablar, aprendió un oficio, así como aprendió a caminar y a todas las demás cosas que un niño normal debe hacer, ¿sí? Jesús seguramente, cuando dormía entre los brazos de su madre María, la babió de lo dormido que estaba. Quiero pensar que alguna vez pudo mojar los pañales cuando no alcanzó a llegar a ir al baño, ¿sí? Y como carpintero seguramente recibió astillas en sus dedos, y cuando golpeó su mano con el martillo de su época debió haber gritado debido al dolor. O sea, prácticamente Jesús era un niño normal, haciendo cosas normales con su padre, aprendiendo a ser hijo. Primeramente tuvo que aprender a ser hijo humano, hermano. ¿Sí? Aprendió a ser hijo humano y después aprendió a ser hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, esto nos revela totalmente que Jesús tenía una naturaleza humana completa, que difería solo de la nuestra, en que se salvó de la naturaleza del pecado por medio del nacimiento virginal y de la concepción del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto no lo hace menos humano que nosotros, porque sabemos que Adán y Eva son verdaderos seres humanos y existieron sin la naturaleza del pecado antes de su transgresión. En todo caso, hermano, Jesús fue más humano que nosotros porque estamos contaminados con la naturaleza del pecado. Vivimos una existencia que limita nuestra relación con Dios. Jesús no estaba limitado por este principio de pecado ni atado por sus defectos, ¿sí? Él siempre estuvo en la alineación de Dios, ¿sí? Aunque nació en este mundo como cualquier otro hombre, Jesús fue concebido de una manera muy singular, muy singular. No tuvo un padre humano,
pero fue engendrado por el Espíritu Santo, como lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 20, en Lucas capítulo 1, versículos del 34 al 35, aquí nos afirma que Dios era su Padre. Jesús recibió su deidad de parte de su Padre. Él tenía una madre humana, pero ella concibió en su vientre de una manera diferente a cualquier otra, como lo vemos en Gálatas capítulo 4:4. Mira, hermano, en lugar de las relaciones sexuales y la fertilización por el esperma de un hombre, el poder del Altísimo la eclipsó totalmente, como lo vemos en Lucas capítulo 1:35. Fue uno en ese momento, literalmente y formalmente fue en ese momento que Dios se hizo humano, como un feto en el vientre de María, ¿sí? Jesús recibió su deidad y parte de su humanidad del Padre y parte de su humanidad de María, ¿sí? ¿Ya entendiste dónde está la metafísica de la dualidad de Dios? Jesús recibió su deidad y parte de su humanidad del Padre y parte de su humanidad de María, su madre. Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35 lo afirma, también Gálatas 4:4. Esto nunca será completamente entendido, hermano. Yo te entiendo si no lo comprendes. ¿Sí? Esto nunca será completamente entendido o comprendido. Pero debe ser aceptado por algo muy importante. Por la fe. Esto debe ser aceptado por la fe. Debido a que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y no por el hombre, se le llama el Hijo de Dios. Mira, hermano, aunque nosotros también somos llamados hijos de Dios, como lo vemos en 1 Juan 3, capítulo 3, versículo 2, nuestra filiación es diferente a la de Cristo, ¿sí? Es muy diferente a la de Jesús. Mientras que somos adoptados como hijos de Dios, como lo dice Romanos capítulo 8, del 14 al 17, Jesús nació como el Hijo de Dios, como lo vemos en Lucas capítulo 1, 35. Su mismo ser llegó a existir por el Espíritu Santo. Jesús, hermano, nunca hubiera existido sin las contribuciones hechas por su Padre, dado que Dios engendró físicamente a Jesús a través de la concepción milagrosa. Él es el Hijo de Dios en un sentido físico, ¿sí? Solo somos hijos de Dios en un sentido espiritual, nosotros, ¿sí? Entonces nuestra existencia no depende de Él. Nuestro ser es el resultado de la unión de 46 cromosomas, ¿sí? 23 del papá y 23 de la mamá. Esta es una unión física, ¿sí? Que nos da un ADN. ¿Te das cuenta? Esta es una unión de dos padres humanos. Es solo después de esta unión que podemos convertirnos en hijos de Dios a través de la adopción por su Espíritu. ¿Te das cuenta? La diferencia entre Jesús y nosotros, hermano, es que la existencia de Jesús depende del Padre, mientras que la nuestra no. Daniel Zágraves expuso esta verdad cuando dijo: el milagro de la concepción virgen significa que la deidad y la humanidad eran tan inseparables en Jesús como la influencia genética de una madre y un padre es inseparable en su hijo o hija. ¿Sí? Mira, hermano, así como ningún ser humano podría existir si todo lo que contribuyó a su existencia, ya sea por su padre o por su madre, fue eliminado, así Jesús no podría haber existido como el Mesías sin su identidad, que fue contribuida por el Espíritu Santo, como lo vemos en Lucas capítulo 1, versículos del 34 al 35, o su humanidad, aportada por María, su madre, como lo vemos en Gálatas 4:4. Esta unión demuestra la permanencia de la encarnación misma. Una vez que Dios asumió la humanidad en su concepción total, en el vientre de María adquirió una identidad que conservaría
por el resto de su identidad. La humanidad de Jesús, hermano, no es algo que se pueda descartar o que se pueda disolver, o algo que pueda disolverse de nuevo en la deidad, pero siempre existirá para siempre en el cielo como un ser humano glorificado, aunque es Dios al mismo tiempo. ¿Por qué sabemos que es Dios? Porque lo creemos por fe, ¿sí? Nosotros somos más bienaventurados porque creemos y no vimos a Cristo. ¿Te das cuenta? Dios no solo vivió en carne como hombre, sino que la palabra se hizo carne, dice Juan 1:14. Dios ahora, en este tiempo, en este momento, es un hombre, ¿sí? Esto no significa que ya no existe como espíritu omnipresente, pero sí significa que su existencia como hombre es auténtica y es permanente. Cristo mismo está en este momento sentado a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado, humano. ¿Ya entendiste? Jesús no se puso simplemente una túnica de carne cuando vino a esta tierra. Él era más que un Dios con piel. Este tipo de declaraciones implica una visión nestoriana de Cristo, una separación de las naturalezas dentro de Jesús, como si Él fuera dos individuos separados que viven en un solo cuerpo. Implican que la carne era un mero caparazón dentro del cual se movía la deidad o Dios. La humanidad de Jesús no era independiente de la deidad de Jesús, hermano. La deidad y la humanidad que comprende la existencia de Jesús no deben verse como una especie de ¿cómo te lo podré explicar? Como un roommate. No se puede ver así como una situación de un compañero de tu habitación, ¿sí? En la que en esta situación existen dos identidades en la misma área, pero en realidad están separadas entre sí. El Espíritu de Dios, mira, estaba inextricable y inseparablemente unido a la humanidad. Un ejemplo de la química que te estoy diciendo podría demostrar esto bien. Una mezcla o mezclas se pueden separar en sus sustancias originales después de mezclarlas, mientras que las mezclas, que son los compuestos físicos, pueden separarse nuevamente. Los compuestos químicos forman una nueva sustancia de la cual las sustancias originales nunca más pueden separarse del compuesto. Estas son las dos naturalezas en Cristo, ¿sí? No deben verse como mezcladas o mezcladas. Sus dos naturalezas no pueden separarse, hermano, ninguna ni de otra. Desafortunadamente, cada analogía, hermano, que escuchamos llega a romperse en algún momento, y esta no es la excepción. Esta analogía solo puede demostrar la permanencia de la encarnación, no la unión metafísica de las dos naturalezas de Cristo. La deidad y la humanidad de Cristo no formaron en una nueva sustancia a partir de los dos, conocida como tertium quid, de equitis defendio en latín, ya que cada naturaleza preservaba o conservaba todas sus propiedades respectivas. Mira, hermano, la deidad no estaba comprometida por la humanidad. Claro que no, en ningún momento. Y la humanidad no estaba comprometida por la deidad. Ambos específicamente conservados en su integridad y su autenticidad, pero unidos en todos los sentidos. La deidad no estaba oscurecida por la humanidad completa, hermano, y tampoco la humanidad estaba abrumada por la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad de Dios se manifestó en cada aspecto de su humanidad genuina, integrando y no segregado. La naturaleza de Dios no cambió en la encarnación, sino que Dios unió personalmente a sí mismo una existencia humana. ¿Sí? No simplemente agregado carne a su existencia, no, sino que por las dos naturalezas unidas en una unión vital para hablar de Cristo como siendo una persona, pero aún teniendo dos naturalezas distintas. ¿Sí? Mira,
Para hacer este tema yo recurrí a un diccionario evangélico, ¿sí? En algunos términos o terminología que no encontraba alguna solución formal que no fuera mi conocimiento racial, y encontré esto, ¿sí? En el diccionario evangélico de teología resume esto diciendo, fíjate lo que encontré y lo puse tal como está ahí en ese diccionario. Dice, en la encarnación, una naturaleza humana estaba inseparablemente unida para siempre con la naturaleza divina en la única persona de Jesucristo. Fíjate bien. Pero las dos naturalezas, dice, permanecían distintas, completas e inmutables, sin mezcla ni confusión, para que la única persona, o sea Jesucristo, sea verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Te das cuenta cómo se abre el entendimiento? Ahora, quiero que miremos con cuidado los conceptos erróneos comunes de la unión, ¿sí? Comúnmente se dice que Jesús, que tiene un lado divino y un lado humano, o a veces actuó como Dios y otras veces actuó como hombre. Entonces, se explica, o muchos explican, que como hombre Jesús oró, comió y durmió. Como Dios, Jesucristo sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y calmó las tormentas. Esto parece implicar algún tipo de dualidad en Cristo, como si Él fuera dos tipos de personas en un solo cuerpo. Pero si revisamos este tipo de pensamiento, estamos cayendo en el nestorianismo. ¿Sí? Ya lo revisamos el día lunes. ¿Sí? Y nos dimos cuenta que el nestorianismo usa estas actividades que dan una indicación de la realidad de cada naturaleza, pero debe entenderse que las naturalezas de Jesús nunca funcionaron independientemente de la otra, ¿sí? Lo que te quiero decir es que sus dos naturalezas existen sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de las naturalezas no se ha eliminado de ninguna manera por razón de la unión, sino más bien las propiedades de cada uno de ellos se han preservado, ¿sí? La comunicación idiomática de las dos naturalezas de Cristo exige que cualquier cosa que pueda atribuirse a la naturaleza humana o divina de Cristo puede atribuirse a la única persona de Jesucristo mismo. Lo que sea cierto de cualquier naturaleza es cierto para todas las personas, hermano. ¿Sí? James White comentó sobre esto diciendo que cuando Jesús habló como una persona, no dos. ¿Te das cuenta? No se puede decir que al reclamar la deidad de Jesús habló, o cuando se refirió a la humanidad fue su naturaleza humana la que habló. Se puede ver, hermano, de esto que las naturalezas no hablan. ¿Te das cuenta? Lo que hablan son las deidades. Las naturalezas no hablan. Las deidades lo hacen. Susurran. ¿Y sabes quiénes hablan también? Yo que estoy haciendo ahorita, hablándote. Las personas hablan. Y como Jesús es una persona, no son dos, habla como una persona completa. ¿Sí? Él tenía dos naturalezas, pero esas naturalezas fueron hechas personales por una sola persona, la palabra hecha carne. Por lo tanto, aunque Jesús puede decir cosas que indican sus dos naturalezas, lo que dice representa todo su ser y no una parte de su ser. Esto es muy importante, hermano, porque la communicatio idiomatum, ¿sí?, a menudo se malinterpreta en el sentido de que lo que se puede decir es una naturaleza de lo que puede decir de la otra. Y esto no es así. El atributo divino de la omnipresencia solo demuestra este hecho. La humanidad de Jesús no podía ser omnipresente debido a la naturaleza de la existencia humana. La humanidad, hermano, está limitada por la naturaleza. La communicatio idiomatum significa que todo lo que se puede decir de una naturaleza se puede decir que se aplica a toda la persona de Cristo. Por ejemplo, no diríamos que la naturaleza divina murió en la cruz. Dios no murió,
pero la humanidad que Dios asumió murió. Del mismo modo, la Escritura dice que Dios no puede ser tentado. Santiago capítulo 1:13 lo afirma, pero Jesús fue tentado. Si aplicamos la Communicatio Idiomatum para significar que lo que se puede decir de la naturaleza se puede decir de la otra, entonces tenemos la esencia de Dios siendo tentada y muriendo. Y tal conclusión, hermano, es simplemente absurda. Esto se explica diciendo que Dios, tal como existe en una existencia humana genuina, fue tentado. Como exactamente esto podría ser sin dividir la unión de las dos naturalezas, que no puedo explicar adecuadamente. Aquí es donde nuestro entendimiento se rompe, ¿sí? Porque no entendemos el misterio. Incluso Calcedonia no pudo precisar la verdad. Solo podría dibujar un recuadro a su alrededor diciendo que puede y lo que no puede ser verdad, y dejar que la verdad se encuentre en algún lugar dentro del cuadro de él. También estoy afirmando lo que debe ser cierto y lo que no puede ser cierto. Entre paréntesis te voy a decir, en la medida en que se pueda conocer, va a ser cierto. Y dejando el resto en una caja de misterio. ¿Sí? La forma típica de explicar la naturaleza de Jesús divide su unidad e integración, insinuando que uno podría ser operado separado del otro. Casi reduce a Jesús a Superman, que a veces a Clark Kent, otras veces Superman, después de un cambio rápido en la cabina telefónica de ropa. Jesús no cambia así, hermano, ¿sí? Jesús no cambia así. ¿Te das cuenta? Es como si el coyote de la Warner Brothers sostuviera un cartel diciendo: ahora estoy actuando como un hombre. Y en otras ocasiones sostiene otro cartel que dice: ahora estoy actuando como un Dios. Todo lo que Jesús hizo, hermano, lo hizo como Dios se manifestó en la carne. Hijo de Dios. ¿Sí? No puede haber separación de la naturaleza de Jesús. La unión de las dos naturalezas significaban que no funcionaban independientemente. Jesús, hermano, no ejerció su deidad a veces y su humanidad en otros momentos, no. Sus acciones siempre fueron las de la divinidad humana, o una divinidad y humanidad al mismo tiempo. Jesucristo es el ser unitario, Él es unipersonal, no es multipersonal. Lo que se puede decir que su naturaleza divina o la naturaleza humana se puede decir de toda su persona. Mira, Gordon Lewis lo explicó de esta manera. Lo que une a las personas es que ambas pueden ser predicadas de la única persona real. Las dos naturalezas existen no solo en una armonía funcional, ni están comunicadas entre sí de manera no metafísica. ¿Vas entendiendo? Entonces la naturaleza divina no es simplemente el Espíritu Santo que mora como en nosotros, como en el caso de todos los hijos de Dios. La naturaleza humana tampoco perdió nada al asumir la persona del Hijo de Dios. Tú sigues siendo el mismo. Cuando te bautizas, sales siendo una persona igual. Tu carne es igual, no cambió tu carne. Lo que cambia es tu espíritu. Amén. En el Dios hombre encontramos un complejo de dos naturalezas distintas, pero no encontramos una confusión de los dos conjuntos de atributos. La unión metafísica de las dos naturalezas de Cristo no significa que no podamos hacer una distinción entre ellas, sino que no podemos hacer una separación entre ellas. Debido a que la unión, cada naturaleza se conservó en plenitud y no se mezcló en una tercera sustancia. Podemos reconocer una distinción, ¿sí?, entre la deidad de Cristo y la humanidad, pero no podemos hacer una separación. Podemos entender que Jesús hizo ciertas cosas porque era un ser humano genuino, hermano, o porque era Dios, pero no podemos decir que solo hace esas cosas en la naturaleza respectiva, ¿sí? Curó al enfermo porque es Dios. Y se cansó porque es humano. No. Él era Dios, ¿sí?
Hacerlo sería destruir la unidad metafísica de las dos naturalezas y por lo tanto la unidad de la persona de Cristo. ¿Te das cuenta? Bueno, mi amado hermano, llegamos al final de la parte número 3 de este excitante tema, hermano. De verdad que me goza mucho este tema. Y los quiero invitar el día de mañana, hermano, con la continuación de la cuarta parte y la final parte de este tema, la naturaleza dual de Cristo, hermano. Un tema complejo, pero bien explicado si lo alcanzas a entender bien, amén. Así como a mí me costó entenderlo, que ahora vivo francamente sabiendo que Dios es uno, con su Hijo Jesucristo, y que no están separados por nada en el mundo, amén. Mi amado hermano, te amo en el amor de Cristo, ama más, perdona más, vive tu vida al máximo, Baruch Hashem, Adonai, Abba Padre.